Porque quieras no puedes, porque es que te faltan recursos. Vienes cargado de problemas porque reconoces la necesidad que tiene esa gente. Todos empezamos desde lugares y desde puntos de partida distintos. Los obstáculos que van a tener cada uno de ustedes va a ser totalmente distinto. Y la necesidad es tanta que si tú simpatizas con la necesidad de las masas... Hay personas que trabajan y necesitan ayuda del gobierno. Totalmente. Y de momento la persona busca ayuda del gobierno y no cualifica. Así que hay veces que las mismas estructuras proveen unas limitaciones que por consiguiente al traer esas limitaciones tienes que añadir recursos para poder sobrepasar esa limitación. Y para unos llegar a la meta se van a tener que esforzar más que otros. Es irreal que tú puedas simpatizar con las necesidades de la ciudadanía cuando tú lo único que tienes a la mano son estadísticas. Ahí vienen los fupistas. De tú decir, ok, ¿desde dónde parte esto? ¿Cómo se ve esto si yo elimino mi privilegio y elimino mi juicio? A protestar otra vez, que muchos protestan. Dios Claro, mío, protestan por todo. Porque no padecemos de lo mismo que ellos padecen. Claro. Y para unos llegar a la meta se van a tener que esforzar más que otros. O sea, la ignorancia alimenta la desigualdad y la injusticia. Legalizando la prostitución puede ser una vía. Y ahí garantizamos dos cosas. ¿Estamos ready? Yes. 1, 2, 3, 4. Hola, bienvenidos a su podcast Los Infelices. Mi nombre es Emanuel. Y yo soy Diandra. Y nosotros somos un podcast que hemos escogido como objetivo buscar la forma de cómo cambiar esa narrativa de las personas de un pensamiento de lado, una narrativa de infelicidad, que entendemos, ¿verdad?, que la infelicidad es la insatisfacción de las cosas que estamos viviendo, por una narrativa de construcción positiva, hacia adelante y mirando las cosas, ¿verdad?, desde otro lente. Desde la oportunidad. Desde la oportunidad, como siempre. Bello. Y en el día de hoy, amiga, qué bueno verte. Hay tanto tiempo. Qué raro que hace tiempo no te veía. No me siento tan familiarizada desde esta mañana. Desde esta mañana que comimos pancake. Qué rico. ¿Quién los hizo? La dura de las duras, por ahí. ¡Ah! Y hablando de los pancakes, ese fue mi privilegio del día de hoy. Que mi mejor amiga me haya hecho desayuno. Correcto. Y trayendo un poquito, ¿verdad? Entrando en el tema. Entrando en el tema de lleno, en el día de hoy hemos escogido hablar sobre el tópico del privilegio. Reconocemos que hay muchas personas que tienen mucho desconocimiento de lo que es el privilegio y todo lo que conlleva este asunto. Así que, como siempre, vamos a empezar hablando de los facts. Así que, amiga, ¿qué tenemos de los facts del día de hoy? Pues mira, no tengo algún estudio puntual que haya leído del tema. Okay. Pero pues un tema que desde mi privilegio, por lo que estudié y por lo que trabajo. Correcto. Me conozco algo. Ok. Hay mucha desinformación. Yo creo que somos bien privilegiados en muchas áreas de nuestra vida y no lo reconocemos. Y ahí es donde está el problema. Ok. Justo yo estaba hablando con un amigo mío que de hecho uno de esos días tú estabas con nosotros. Ah, sí. Que él decía que... Estuvo bueno ese día. Sí, el debate. Eso levanta pasiones. Ese tema del privilegio a mí me... Sí. Y eso que soy bien privilegiada. Uh-huh. O sea que desde el privilegio puedo reconocerlo y me levanta pasiones como algunas personas como que simplemente no se dan cuenta y como lo que es sentido común para nosotros es algo súper ajeno para las otras personas como irreal. Ajá. Nada, hablando un poquito de facts para ponernos en contexto, quizás pudiéramos hablar hoy desde el privilegio un poquito más aterrizado a nuestra realidad común, porque nuestra audiencia pues es privilegiada, tiene acceso al internet, nos ve desde YouTube, nos escucha desde Spotify, ya eso es un privilegio. Uh-huh. Pero si nos ponemos un poquito más, abrimos los ojos y visibilizamos cuán privilegiados somos, tengo aquí algunas estadísticas, por ejemplo, de 735 a 780 millones de personas a nivel mundial padecen de hambre ahora mismo en el 2023. Wow. O sea, que el tú haber comido pancakes... Es un privilegio. Y más hechos por mí. Uh-huh. O sea, que añade ese más privilegiado todavía. No, pero hablando en serio, es irreal, ahora digo yo, que todavía
en el 2023 hayan tantas y tantas millones de personas padeciendo de hambre. El 15% de la población mundial tiene discapacidad, o sea que tenemos como las gringolas y nos creemos que la realidad nuestra es una realidad generalizada cuando la realidad es que no. Estamos invisibilizando gran parte de la población porque 15% es un montón. Ujú. Y si nos vamos, yo a veces, tú sabes que me voy a Starbucks, anuncio no pagado, pero me llaman cualquier cosa, si quieren auspiciar. A veces me voy a Starbucks a trabajar y en el Starbucks de Atorrey, de San Juan, puntualmente todos los miércoles se reúne la comunidad de sorda. Entonces es brutal, hermano, es brutal porque yo decía, wow, o sea, nosotros que en nuestro colegio, Manuel y yo vinimos de colegio, otro privilegio, había una clase de lenguaje de señas y yo estaba en el coro, de hecho, eso que tuve la oportunidad de visitar escuelas y colegios de niños sordos y mudos, pero conforme pasa el tiempo, si uno deja de exponerse a esas realidades, a uno se les va olvidando porque uno tiene sus propios dilemas y sus propios retos en la vida. El afán de la vida, el día a día. Exacto. Y entonces, pues, nos envolvemos en nuestra realidad y en nuestras miserias y nos olvidamos que hay gente que está empezando desde mucho más abajo y que sus accesos y que sus oportunidades son mucho menos que las de nosotros. Ujú. Para cerrar el tema de las estadísticas, y solamente traje 3 porque, imagínate, si me pongo aquí pasional, se No nos va acabamos. Sí, 2.200 millones de personas no tienen acceso a agua potable. No tienen acceso a agua de una forma segura. O sea, algo que nosotros, y lo decíamos en el episodio anterior, que era del agradecimiento, cosas que damos por sentado que para nosotros son naturales, que nacemos con ellas, que no tenemos que, o sea, nos da lucha pelear porque nos las conecten, quizás. Se ve el agua y entonces el gobierno es un desastre, nuestra realidad es un desastre porque cómo me voy a bañar, cómo voy a bajar el baño, Ujú. y si se va la luz, pues cómo voy a enfriar el agua, que Dios mío, pero no tengo hielo, que sin darnos cuenta que eso es un día. En Puerto Rico quizás es más, más de un día, pero igual desde el privilegio, porque nos creemos en la meritocracia, que eso es otro de los términos que vamos a traer, nos creemos que nos los merecemos, que nos los hemos ganado. ¿Por qué? Porque lo heredamos y no hemos pasado trabajo para tenerlo. Y en eso que tú estás diciendo, yo creo que es importante clarificar que es que cuando nacemos estamos parados en una plataforma que está tapando hasta cierto punto todo lo que está en la desventaja, todo lo que está por debajo de eso. Y nosotros pensamos que todo el mundo está empezando en la misma posición. Hay un video mucho que yo lo uso para cuando hablo de los temas de diversidad, equidad e inclusión en la universidad, que me encanta muchísimo. Está en YouTube. Es un video de la carrera de la vida. Y está este líder con un montón de jóvenes, de adolescentes. Él los pone todos en una línea, ¿verdad? Y le dice, ok, hoy vamos a hacer una carrera. Y la meta van a ser, el que gane, la meta van a ser que se va a llevar $100. ¿Ok? Y ese es el premio que hay en la meta. Y pues nada, pues todo el mundo pues como que dijo, a 100 pesitos, chévere, de show. Y dice, pero hay una cosa que vamos a hacer antes de comenzar la carrera. Yo voy a comenzar a mencionar distintas razones y si usted esa característica o esa experiencia le toca, pues usted va a dar un paso, usted se va a quedar en donde está. Pero si esa característica no responde a su necesidad, pues usted entonces va a adelantar. O era al revés, no recuerdo bien. Pero, Sí, pero de acuerdo a tus condiciones, pues entonces tú ibas a tener... Correcto. Así que él decía, ok, den 2 pasos hacia adelante todas aquellas personas que tienen a sus papás casados. Y ahí empezó la carrera. Y dice, den 2 pasos adelante aquellas personas que no se han preocupado por tener alimento en la casa. Den 2 pasos adelante aquellas personas que no son negras. Den 2 pasos adelante a aquellas personas que no tienen alguna diversidad funcional. Y al final, después de que él ha hecho varias aseveraciones, ¿verdad? Y ha hecho varios statements sobre eso, le dice a todo el grupo, ¿verdad? Porque obviamente pues, ya tú vas a ver que hay una desfase brutal. Claro. Y él le dice a todo el mundo que yo quiero que todos ustedes se viren y miren hacia atrás. Todos empezamos desde lugares y desde puntos de partida distintos. Los obstáculos que van a tener cada uno de ustedes va a ser totalmente distinto.
Pero al final del día, esta es la carrera de la vida. Y para unos llegar a la meta, se van a tener que esforzar más que otros. Y él dice, y a la cuenta de 3, todo el mundo a correr a llegar a la meta. Pues, obviamente, pues quienes ganan, pues son los que más cerca estuvieron. Claro. Pero tú veías el deseo de los que estaban bien atrás, el querer llegar rápido a la meta. ¿Okay? Eso fue un experimento social. Y esto lo que nos quiere dejar saber a nosotros es que hay un sinnúmero de cosas que, como Diandra bien estaba diciendo ahorita, damos por sentado que las tenemos. Y lo que hacemos es, desde ese espacio, criticamos y señalamos y juzgamos todo aquello que me quita ese privilegio que ya me dieron a mí desde el inicio, de nacimiento. Pues el ejemplo que ella trajo del agua, pues entonces se me fue el agua, pues yo voy a llamar a AAA y voy a llamar fuerte, bien molesto, porque me cortaron el agua si yo la tengo al día, y esa va a ser la pelea. Sin embargo, es una injusticia para nosotros. Y es una injusticia para nosotros. Sin embargo, para otras personas, para todos los millones de personas que ella mencionó ahorita, pues ni tan siquiera tienen a quién reclamarle el agua, porque no tienen agua. No, les encantaría tener que se les vaya el agua, esa sensación, porque no la conocen, porque la sensación que conoces cuando tienen acceso al agua. Exactamente, es a la inversa de nosotros. Exacto. Y ahí, pues, hay unas cosas que uno se pregunta y uno dice, pero ¿por qué esto me tocó a mí? ¿Tú sabes? ¿Por qué me toca el asunto de que yo tengo todos estos privilegios? Y yo creo que una parte importante es la estructura en la cual tú te desarrollas. En el país, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar quizás de la experiencia de Puerto Rico. En Puerto Rico, pues, tenemos una estructura bien capitalista, en donde sí hay una división de clases sociales, donde existen los poderes desde distintos espacios. Marcada. Bien marcada. Quizás menos que en otros países, correcto, pero marcada. Correcto. Esas mismas estructuras que están creadas también le brindan ese espacio para poder establecer algún tipo de exclusión para aquellas personas que no cumplan con ciertos estándares sociales establecidos. ¿Ok? Así que podemos resaltar como exclusiones o tipos de exclusiones, pues por asuntos de raza, por asuntos de género. Puede haber algún tipo de exclusión referente a tu sistema socioeconómico, ¿ok? Cómo esté tu capital en tu casa. Por algún tipo de diversidad funcional, ya sea sordo, sea una persona que le falta alguna extremidad, que tenga algunas necesidades de aprendizaje particular, algún tipo de diagnóstico cuando nacen. O sea, yo creo que hemos visto a veces hasta los mismos anuncios que aparecen en YouTube o en las plataformas digitales de estos hospitales que tratan y atienden niños con cáncer. ¿Ok? Estos niños nacieron sin ningún tipo de culpa o de responsabilidad. Les tocó una enfermedad catastrófica con la cual tienen que estar lidiando tan pronto nacen. O sea, ya del saque, eso es un privilegio. O sea, que nosotros no tengamos que lidiar con una enfermedad a tan temprana edad o enfrentarnos a tantos procedimientos sin tener ni tan siquiera conocimiento de por qué yo estoy aquí. Yo creo que es importante que reconozcamos que eso es un privilegio. Sí, lo que tú decías es un tema de que lo que heredamos en cierta medida desnivela el punto de partida. Y entonces nosotros creemos que el punto de partida de todo el mundo es el mismo que el nuestro. Y yéndonos a nuestro contexto de Puerto Rico nada más, que o sea, nosotros somos una isla, el punto de partida aquí es súper diverso. Nosotros vivimos como enjaulados en esta realidad, como con la gringola, en que esta es nuestra realidad porque la gente con la que yo me paso o a la que yo tengo acceso tiene los mismos privilegios que yo. Ya. Sin darnos cuenta que saliendo por esa puerta, tan inmediato como el negocio de al lado, hay gente que su realidad es bien distinta. Definitivo. Y ese video que mencionaste, o sea, es así. Es así. Es así. Y yo creo que es importante que reconozcamos que hay unas ventajas sociales en cada uno de nosotros. Y pues cada uno empieza desde un punto de partida distinto, pero siempre tenemos que pensar que hay gente peor que uno. Hay gente que tiene menos recursos que uno. Independientemente de cuál sea tu estatus socioeconómico actual, tu privilegio racial, tu privilegio sexual, tu privilegio de género, you name it, cualquiera que sea tu privilegio, tienes que entender y tenemos que entender que siempre va a haber personas que tienen menos de lo que nosotros tenemos. Y hay algo que es bien importante que entendamos también, porque veo que cuando se hablan de este tipo de temas, que nos pasaba con el amigo tuyo,
que él decía que porque es un privilegio si yo he luchado durante todo este tiempo y yo me he fajado, yo vengo de familia pobre, yo vengo de familia de escasos recursos y yo he hecho todos estos trabajos y he llegado hasta este lugar y pues tengo el dinero que tengo, y pues yo le decía, mira, de verdad que pues, o sea, es admirable todo lo que has hecho y de dónde tú vienes, y yo creo que ese es tu regalo de vida, pero ¿por qué no todo el mundo pudo hacerlo como tú? ¿O por qué no todo el mundo tuvo los recursos que tú tuviste para poder llegar a donde tú estás? No, empezamos a hacerle preguntas, pero ¿dónde tú estudiaste? En colegio. Ajá. Ok, ya del saque, Eso es un privilegio. los padres muchas veces hacen el sacrificio de poner a sus hijos en colegio. Lo que pasa es que el sistema público de Puerto Rico es los recursos, o sea, los maestros que están en el sistema público son buenos maestros. El Claro. problema es las herramientas que le dan a estos maestros, incluyendo los recursos económicos que le dan al maestro, son tan limitados que los maestros pues, se desgastan, hay un burnout en estas personas. Las clases son, La o clase- sea, de un montón de niños para un solo maestro. Exacto, tenemos muchos estudiantes en un salón de clase, hay mucho rezago académico porque hay muchos estudiantes que no han podido adquirir destreza. También tienen que lidiar con que solamente tienen un solo modelo de enseñanza, que es la corriente regular, y la verdad del asunto es que no todo el mundo aprende de la misma forma porque no reconocemos la diversidad intelectual que existe en cada individuo. Todos aprendemos de forma distinta. Hay personas que son más kinestéticas, que son las personas, ¿verdad?, que necesitan tocar las cosas para poder aprender. Hay personas que pues tienen a través de lo audible aprenden más rápido. Hay otras personas que necesitan más imágenes visuales. O sea, hay una diversidad en la manera de cómo uno aprender, y nuestro sistema educativo no reconoce a cabalidad todas esas inteligencias múltiples. Y al no reconocerlo, pues los maestros tienen una capacitación que solamente encaja a aquellos que aprenden de esta forma, de la forma tradicional. De la forma tradicional, que es la corriente regular. Y eso, para las personas que pueden aprender en la corriente regular, es un privilegio. Porque aquel que no puede aprender a través de la corriente regular no tiene el recurso para poder aprenderlo. Y automáticamente queda en un rezago sin tener la culpa. El privilegio más que todo es reconocer que tú tienes una ventaja o un tratamiento preferencial simplemente por haber nacido o por estar en esa condición en la que tú estás. Ignorarlo es un privilegio también. Ignorarlo es un privilegio también. Yo le decía, siguiendo con el tema del amigo mío que va a ver el podcast porque dijo que casi nunca está vamos a de revelar tu acuerdo. nombre, pero sabemos que nos estás viendo, te queremos mucho. Él nos apoya, aunque no esté de acuerdo. Este mensaje es para ti. Escúchanos. Yo le decía a él, ¿sabes qué? Que el no tener la capacidad de reconocer tu privilegio ya es un privilegio. Porque independientemente de cuánto tú hayas luchado, cuánto tú te hayas fajado, cuánto hayas estudiado y hayas cambiado de trabajo o lo que sea, que se le da mérito, claro, lo tienes. Como quiera que sea, no naciste en una familia disfuncional. Yo le dije, no es lo mismo tú haber tenido, que él tiene a sus padres casados, que estudió en colegio, tú haber nacido en un contexto donde te brindaron amor, donde tus papás te decían voy a ti, donde eran tu cheerleader, te tenían en deporte, esto y lo otro, a tu nacer en una familia donde se practica el abuso, donde hay necesidad, donde hay adicciones y donde tú tienes que buscártelas si puedes y ni siquiera a veces reconoces que puedes salir de ahí, porque la realidad en donde naciste te encasilla, no te deja ver otras oportunidades y ese es el tema, que no es algo. Él me decía, no, pero es que todo el mundo tiene las mismas oportunidades si tú las buscas. Es que hay gente que no sabe ni que existen. Exactamente. Hay gente que no sabe ni que existen y volvemos a los patrones de violencia, la misma gente que es violentada, que a veces ni siquiera reconocen los canales de ayuda que existen. No saben ni qué van a hacer al salir de ahí porque no tienen un sitio seguro donde ir. O sea, nada más eso, nada más tú poder decir, no, pues sal, pues déjalo, pues esto, pues lo otro. El tú tener esa opción es un privilegio. Pero nos encontramos con personas en la vida que nos dicen querer es poder. Y de eso está lleno, mira. Esto. Hay mucho. Querer es poder, no necesito a nadie. No necesito a nadie. Tú porque puedes eso es otra. Exactamente. Somos seres gregarios y dependemos. Es que no hay, no quiero ser absolutista, pero es bien
irreal o bien poco probable que tú puedas sobrevivir sin la ayuda de otra persona. O sea, que tú puedas suplirte tus alimentos, tu vivienda, tu transporte, no es real. Todos dependemos de los demás. Sin mencionar el tema del amor y de las conexiones humanas, que eso ese es otro tema. Innegociable. Pero sí. Querer es poder. Qué lucha me da eso cada vez que lo escucho. No todo el mundo tiene la capacidad de comprender. Tan simple como comprender una información. Porque, por ejemplo, ahorita que trajo el ejemplo de la violencia, cuando tú vives en un ciclo de violencia, llega un punto que a medida que el tiempo pasa y tú estás experimentando violencia, ya tú lo normalizas. Exacto. Y al tú normalizar el asunto de violencia, hay una alta probabilidad de que esta persona vuelva a replicar nuevamente este patrón de violencia en su casa, porque obviamente estuvo expuesto constantemente a algo que fue normalizado. Y nosotros, desde otro espacio, tuvimos una información adicional de lo que era violencia, entendemos que ese tipo de conductas no se debe replicar porque es violenta. Porque fue en el contexto que la persona se desarrolló, o sea, que es lo que conoce. Había una estadística que no recuerdo la cantidad exacta, de hecho no era una estadística aterrizada a Puerto Rico, era una estadística, no sé si en Latinoamérica o mundial, pero decía que un gran porcentaje de las personas que están encarceladas o presas tienen discapacidades. Cómo el sistema de justicia conoce esta realidad y cómo intentan entonces precisamente de reformar a la persona que viene desde un contexto distinto. Entonces uno se pone a pensar, a mí me volaba la cabeza de qué fácil se nos hace emitir juicios sobre estas personas y decir, no, es culpable si hizo tal cosa, que cumpla o que pague, cuando no sabemos el acceso, o sea, qué tipo de oportunidades tuvo esa persona, en qué contexto se crió, qué fue lo que le enseñaron, cómo eran sus padres, si las decisiones que tomó fue un tema de supervivencia o si tenía, porque hay personas que pueden elegir. Y vamos, y si puedes elegir, hiciste las cosas mal, ok, que todos tienen que pagar. O sea, hay un refrán que dice, la ignorancia no te exime de la ley. Pero como nosotros desde el privilegio podemos reconocer la desventaja de los demás y tratar de manejar los recursos para que eso no se siga perpetuando. No, y como hasta cierto punto somos también hasta responsables de eso, de manera indirecta. Porque el no ver que esta persona fue desarrollada o el no visibilizar o entender que esta persona fue desarrollada en un contexto sociocultural totalmente distinto al mío y que las necesidades que se presentaron eran totalmente distintas a las mías, automáticamente me pone en responsabilidad de que yo no hice la intervención adecuada como ciudadano para esa persona entender que ese tipo de conducta era errada, porque estoy asumiendo que esa persona sabe que eso que está haciendo está mal. Claro. Y no es así. Nos creemos que nuestro sentido común es el mismo para todo el mundo. Y ahí es donde viene lo que yo te decía antes de empezar a grabar. Me volaba la cabeza que para mí muchas cosas sean de sentido común y ahora yo educándome por el tema en el que estoy trabajando, yo digo, wow, o sea, la ignorancia es grande. Que la gente muchas veces emite juicio y patrocina la desigualdad porque la ignora. Entonces no podemos proteger lo que ignoramos. Tiene que haber entonces, ¿qué vino primero, huevo o la gallina? Tiene que haber una educación, que precisamente por eso es que abrimos el tema. Tiene que haber una educación antes para tú entonces poder dar las herramientas a la persona para eliminar o minimizar esto. Y como estábamos hablando ahorita, vivimos con esta narrativa y esta lucha de que querer es poder y es como que, ¿sabes qué? Pues no, o sea, no. Porque quieras no puedes, porque es que te faltan recursos. Tú quieres y vas a poder el día que tengas exactamente los mismos recursos, los mismos dotes, las mismas capacidades, las mismas destrezas que tiene todo el mundo. Que todos estemos empezando desde la misma línea. Y no es una realidad. No es una realidad, claro que no. Es como el mapita este que se divide entre la igualdad, la justicia, la equidad, donde la igualdad es pues tú darle el mismo banquito a todo el mundo, que es un banquito de los nenes que están tratando de mirar por una verja. Pero la estatura de los niños no es la misma. Correcto. O sea que si tú me das un banquito de un solo nivel a todos los niños, probablemente el más alto sea el único que tenga la oportunidad de ver qué es lo que hay detrás de la cerca o detrás de la pared. Pero entonces la equidad es donde tú pues precisamente le das un banquito más al que está más chiquito para que pueda tener la misma visión por encima de la verja que todo el mundo. Claro, reparten los recursos de acuerdo a las circunstancias y las necesidades de cada individuo. Ahora, la justicia es cuando quitamos la pared que divide.
Wow. La justicia es cuando eliminas el muro que limita la visión, la visibilidad. Yo quito la pared, no necesito darle escaños a nadie. Así que hay veces que las mismas estructuras proveen unas limitaciones que por consiguiente, al traer esas limitaciones, tienes que añadir recursos para poder sobrepasar esa limitación. Entonces, no resuelve el problema, sigo perpetuando el problema. ¿Por qué? Porque sigo diciendo entonces que mi estructura tiene que prevalecer, la estructura gubernamental o la estructura social política tiene que prevalecer. Así que vamos a darle estas cosas a la gente para yo poder prevalecer en el poder, para yo poder prevalecer en esta estructura. Y la necesidad es tanta que si tú simpatizas con la necesidad de las masas, vas a tener todos esos votos a tu favor. Así que entonces volvemos otra vez y perpetuamos el asunto de la limitación de recursos. ¿Ok? Entonces, yo voy a canalizar recursos para personas que pues, cumplan con algunos requisitos, pero la verdad del asunto es que cuando miramos mucho más allá, hay personas que trabajan y necesitan ayuda de gobierno. Totalmente. O sea, en el mundo en que estamos viviendo ahora mismo, o sea, los otros días estaba viendo las estadísticas, el promedio de alquiler de este país es absurdo. De la tasa de renta, de alquiler de renta. ¿Ok? O sea, y alquiler a largo plazo. Estamos hablando a un año. Que sí, creo que eran 3,000 y pico. Y tú dices como que, espérate. Y la pregunta es, ¿quiénes se me quedaron atrás ahora? Es bien fuerte eso vino subiendo después de la pandemia. Y en Twitter se desarrolló una conversación, ¿verdad? De la gente que le estaban literalmente sacando de sus casas. ¿Cómo es que se llama eso? Desplazamiento. Gente que las desplazaron de sus hogares porque se vio la oportunidad, o sea, la gente que alquilaba vio la oportunidad de que estaban subiendo la renta, pues porque entonces yo no lo voy a hacer porque estoy dejando de ganar dinero. Claro. Y independientemente si él no puede pagar esto, pues es problema de él. Problema de él, y entonces que busca ayuda del gobierno. Y de momento la persona busca ayuda del gobierno y no cualifica. Y no cualifica porque trabaja y entonces puede pagar algo de 600, 800, que no es la realidad cuando tú te vas al mercado. Y entonces ahí vamos a mi lucha, ¿verdad? Y yo sé que hay unas cosas que uno tiene que hacer también por uno, pero hay unas cosas que tienen que ver con cosas que están fuera de nuestro control. Y es la parte gubernamental. Nosotros escogemos un liderato. Nosotros escogemos gente que dirige las finanzas y las economías de este país. ¿Y qué están haciendo con el dinero? De todos los países. De todos los países, ¿verdad? Y hay unos de los que quizás nos están viendo que tienen el privilegio de poder escoger a sus líderes, porque hay otros que viven en las dictaduras y ahí no hay manera, ahí no hay democracia, ahí nadie puede escoger al líder. El líder está porque está ahí, tienes que bregar. Pero los que tenemos el privilegio de poder escoger a nuestro liderato, ponemos gente a dirigir estos espacios y no distribuyen adecuadamente bien los recursos. Tienen el panismo envuelto. Todo es un asunto político. Todo es en las miras de cómo voy a volver a ganar las elecciones. Nunca es en cómo puedo ayudar más a la gente que lo está necesitando. Todo es cómo voy a beneficiar más al que tiene más dinero. Al que tiene mucho dinero, pues cómo voy a darle más beneficios a esta persona. Entonces, ¿qué hay de los que estamos en el medio? De la clase trabajadora, la clase media. ¿Dónde están los recursos de esta gente? Sí, que usualmente dicen que somos los más, a nivel económico, los más desfavorecidos porque tenemos que trabajar, entonces no cualificamos para ninguna ayuda, para ningún subsidio, para ninguna ayuda económica, pero entonces no nos sobra. No nos sobra tampoco. Entonces todos nos contemplan siempre con el salario grueso. Que es el dinero de embuste, porque ese dinero nunca está el bolsillo, nunca entra al bolsillo. Constantemente el asunto del privilegio es entender la cantidad de recursos que tú tienes a favor. Claro, el desnivel que existe en el punto de partida. En el punto de partida de las personas. Por eso es que querer no es poder, porque es que no todo el mundo recibe la misma información. O sea, hay un sinnúmero de cosas que están sucediendo en todo nuestro entorno que están fuera de nuestro control, que nos limitan el recurso. Pero volvemos, hay mucha desinformación. Y entonces, ¿quién se encarga de visibilizar esas cosas? ¿Cómo tomo decisiones distintas? ¿Cómo visibilizo a la gente que, como tú decías, que se queda atrás? ¿Cómo puedo promover que se hagan las cosas de manera más justa? Yo estaba hablando con los colegas la semana pasada en la convención. Tú recibes en terapia gente
con mucha ansiedad, con mucha depresión, con ideaciones suicidas, etcétera. Y cuando tú profundizas en el problema, tú te das cuenta que es un asunto de pobreza. De recursos. Es un asunto de falta de recursos. La persona necesita recursos para poder salir de ese estado en el que se encuentra emocionalmente. Literal. Entonces yo, como profesional, me quedo sin recursos para darle a esa persona, sin herramientas para darle a esa persona, porque yo no le puedo saldar sus deudas. ¿Cuán reales? O sea, lo que uno le pueda decir puede ayudar con su realidad. Ajá. Y es eso mismo, o sea, pues el privilegio es cómo te pones en ventaja de otras personas que no tienen eso que tú tienes. Claro, y recursos no necesariamente son económicos nada más. A veces son afectivos. Recursos afectivos, la mentalidad que tú tengas, El la conocimiento. educación, vamos, la ciudadanía. Nosotros nada más, ¿cuántos puertorriqueños no se van a Estados Unidos como si fuera la casa del vecino? Porque tenemos la ciudadanía americana, que si tú te vas a unas realidades, como por ejemplo Cuba, por traer algún ejemplo, donde sí hay un privilegio de acceso a la educación que es gratuita y acceso, quizá, no voy a decir que son privilegiados porque hay mucha necesidad, pero tienen unos accesos quizás que nosotros no tenemos, pero no pueden salir de su país y si salen entonces no pueden volver a entrar. O hay un tema de visado donde el gobierno te restringe, que no te deja salir, vamos, o sea, tienes que irte tú clandestinamente hacia otro país, arriesgando hasta tu vida. ¿Cuántos náufragos hemos tenido de nuestra comunidad dominicana? Bien fuerte. O sea, es terrible, es terrible. Y cuando yo veo esas cosas, realmente yo digo, wow, qué privilegiados somos nosotros y qué poco empáticos podemos ser con estas personas en muchas ocasiones. Literalmente. Y cómo desde nuestros espacios nosotros quizás podemos ser más vocales, podemos ser más líderes, podemos abrir más nuestra mente, podemos acercarnos más hacia esa inclusión de estas personas que tienen una necesidad distinta y están escapando de sus países porque tienen mucha necesidad y necesitan prosperar de algún lado. Esa gente que usualmente alza la voz y que tú los ves en las marchas y que los ves haciéndole frente al gobierno, son gente que padecen de cosas que nosotros no padecemos. Correcto. Y entonces, que mucho nos gusta emitir juicio y decir, aquí vienen estos changuitos, a esto y lo otro. Como le dicen los de la lluvia, los fupistas. Ahí vienen los fupistas a protestar otra vez. Que mucho protestan, Dios claro, mío. Protestan por todo. Porque no padecemos de lo mismo que ellos padecen. Claro. Y es lo mismo que pasa con el gobierno, que también lo hablábamos antes de empezar el episodio, donde es irreal que tú puedas simpatizar con las necesidades de la ciudadanía cuando tú lo único que tienes a la mano son estadísticas. Porque por más que uno quiera simpatizar con esas realidades, vamos, alguien que se le muere a alguien, o alguien que creció sin padres, o alguien que es pobre, lo que sea. Sencillo, los anuncios que aparecen en YouTube de los hospitales de San Jude. Un niño que nació un niño acabado de recién nacido con un cáncer terminal. Y entonces la mamá se tiene que dejar de trabajar, buscar todas las ayudas necesarias. Tiene que dedicarse años por años hasta que el niño sane, en el caso de que sane, y entonces si no sana y en el peor de los casos fallece, entonces ya desarrollarse o seguir viviendo es más complicado. En un contexto dentro de una realidad donde perdiste un pedazo de ti, porque literal. Yo no he sido mamá, pero así es que lo dicen. Sí, perdiste, pues claro, perdiste a tu hijo. Entonces, ¿cómo yo me repongo? ¿Tengo el recurso para reponerme? ¿Tengo el recurso para ir a terapia? Tan siquiera. ¿Tengo un plan médico para ir a terapia? ¿Cómo yo progreso? ¿Cómo yo progreso en una sociedad donde vengo de esto? Que puede ser una realidad heredada, como puede ser una crisis. Pero independientemente de lo que sea, es una realidad distinta al que está al lado mío. Que va a empezar desde un punto de partida más favorable. Claro. Yo creo que dejar de justificar nuestro privilegio con la meritocracia, que hablábamos de... Saludos a mi amigo. Te queremos mucho. No vamos a revelar su nombre. De justificar el privilegio con la meritocracia, que es que yo me lo gané. Porque precisamente el privilegio es cuando tienes algo que no es merecido. Y entonces invalidamos estos grupos porque tendemos a unirnos a los más fuertes o a donde está el grupo entonces más grande que domina por un tema de supervivencia, porque nadie quiere que le pongan una etiqueta, nadie quiere verse como que está fomentando la violencia, pero precisamente
Yo no soy partidaria de la violencia y es bien raro que yo participe de estas marchas, pero sí apoyo muchas de las causas porque realmente el cambio se produce precisamente cuando tú alzas la voz. Correcto. Y si tú revisas la historia, siempre, siempre ha habido una oposición a la fuerza para tú generar un cambio grande. O sea que la invitación es a mirar este tipo de acciones o la necesidad de los demás sin juicio, de tú decir, ok, ¿desde dónde parte esto? Ujú. ¿Cómo se ve esto si yo elimino mi privilegio y elimino mi juicio? Ujú. Y ahí es donde uno empieza a entender a los demás y donde verdaderamente tiene la posibilidad de ser empático, aunque no necesariamente ponerte los zapatos de la persona Ujú. porque no es tu realidad. Ujú. Así que nada, podemos ir a los call to actions. Podemos ir a los call to action. Pues zumba. ¿Tú los tenías set? Ok, yo creo que reconocer que el privilegio nos protege de nosotros experimentar la desigualdad. Así que en lugar de adoptar posiciones defensivas, abrirnos al diálogo y al aprendizaje. Reflexionar desde mi posición como individuo y preguntarnos a quién estoy olvidando, Ujú. que eso lo mencionamos ahorita, y ser receptivo, abrir nuestros ojos, nuestra mente, nuestros oídos a nuevas historias, a nuevos puntos de partida, a posiciones y narrativas distintas a las nuestras. Ujú. Ser empáticos y humildes y reconocer que a veces decimos, no, pero es que yo tengo esta necesidad y yo tengo la otra. Si cuando tú sales de tu casa no tienes que pensar en que necesitas un vehículo distinto para poder transportarte, Ujú. en cómo voy a entrar a ese edificio si no tienes rampa, en cómo voy a crear conexiones con una persona si no comparte mi mismo lenguaje en el caso de los sordos. O sea, cosas tan básicas que como nosotros hablamos, escuchamos, Ujú. tenemos internet, caminamos, Podemos ver este podcast. nos reconocemos. Así que yo creo que la invitación es a esa, a reconocer nuestro punto de partida, nuestro privilegio y a ser receptivos con los que tienen menos privilegios que nosotros. Ujú. Ok, de mis call to action, yo tenía por aquí la parte de manera consciente reconocer cómo individualmente tenemos que aceptar que tenemos unos prejuicios, que tenemos unas creencias que nos han llevado a demonizar todo lo que se sale de lo que nosotros tenemos como recursos, irnos a los espacios en donde se promueva este tipo de información, que se eduque sobre el tema. Si tú piensas que lo que tú tienes lo puede tener todo el mundo, yo creo que esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Esto que yo tengo lo tiene todo el mundo o lo tengo solamente yo? Si la respuesta es no, entonces, antes de criticar que yo me fastidié, yo me sudé la gota gorda para poder llegar hasta aquí, es como que, espérate, déjame poner una pausa y déjame ver en qué espacios yo me puedo encontrar para que me orienten y me digan qué es lo que está pasando socialmente ahora mismo, que no todas las personas pueden tener este mismo recurso que tengo yo. Educarte sobre el tema. Eso para mí es importante. Esa es la segunda. Mi tercer call to action, promover la igualdad de oportunidades y particularmente esto se da en el espacio laboral. Ujú. Y ahorita estábamos hablando, ¿verdad?, del asunto de la maternidad. A veces nosotros somos jefes de compañía o somos líderes en los espacios de los lugares de trabajo en donde estamos y tenemos empleadas que son madres solteras que tienen unos recursos limitados y tienen que llevar a sus hijos a un lugar que queda 30 minutos más lejos del trabajo. Sobre esta persona hay una alta probabilidad que llegue bastante tarde todos los días de la semana. ¿Ok? Eso puede ser una realidad. Ahora, ¿cómo yo como jefe puedo brindarle quizás recursos a esta persona para que pueda yo adaptarme a esa nueva rutina de esta persona que quizás tenía a unas ayudas que ahora ya no las tiene y ahora tiene que bregar con todo y enfrentarse a todo el efecto que es ser mamá, que tiene que trabajar, que tiene que dejar a nena allá, que tiene que estar en la preocupación de que si está lactando, pues sacarse la leche para guardarla, para poderse dar a la nena. O sea, toda esta complejidad, cómo yo como empresa y como líder puedo brindarle el recurso necesario a esta persona para que el trabajo que esta persona puede aportar en nuestra compañía se dé. Usualmente lo que pasa es lo contrario. Ujú. Lo primero es que está comprobado que los hombres ganan más que las mujeres. Exacto. Y lo segundo es que las posiciones de poder o de liderato dentro de las empresas, o sea, posiciones directivas o de managers, usualmente la tienen los hombres precisamente por eso, porque las empresas quieren
evitar retrasos, o sea, las mujeres están expuestas a embarazo, ese mismo tema de lactancia, a menstruación, a cambios hormonales, el tema de la sensibilidad. Y entonces eso lo ven como una debilidad. Y todo eso es un tema que pudiéramos traerlo solito, pero es bien fuerte. Es bien fuerte, literal. Porque nada de eso se contempla. O sea, los patronos te asignan un salario y nunca contemplan cuál es tu realidad. Te dan un estipendio para internet si es que trabajas remoto, pero eso es lo mismo para todo el mundo y se acabó. Y brega. Pues ese era mi tercer call to action. Mi cuarto call to action, yo creo que en la misma línea que Diandra estaba hablándonos ahorita de cómo nosotros de manera individual podemos trabajar a favor de la erradicación de las desigualdades sociales, yo creo que es levantar un espacio comunitario en donde tú te encuentres en tu comunidad e identificar qué personas necesitan recursos en particular. ¿Okay? Es una manera de cómo podemos ir disminuyendo un poco la brecha. Y hay algo que quiero traer que a mí me impactó mucho hace 2 años en una de las convenciones de psicólogos de aquí de Puerto Rico. Trajeron una investigación de esta comunidad con diversidad funcional que se entrevistaron a las madres de estas personas, ¿verdad? Con diversidad funcional que tenían, ¿verdad? Unas necesidades que los limitaba porque la sociedad misma no le da el recurso para poder avanzar. Al tener el diagnóstico, ya el gobierno te pone ese sello como que tú no vas a participar en estos espacios porque tú necesitas estos recursos para poder existir. Pero entonces automáticamente olvidamos la interseccionalidad que existe entre estas personas. Y lo que quiere decir esto es que estas personas tienen hambre, estas personas tienen necesidades sexuales, estas personas tienen necesidades afectivas, estas personas necesitan también compartir con otras personas, tener relaciones interpersonales, espacios educativos, you name it. Hay un montón de cosas que pasan alrededor de un solo individuo. Lo que pasa es que como tiene un diagnóstico, ya automáticamente yo cierro toda esa brecha. Te canceló el resto de las actividades. Te el resto de las actividades precisamente por ese diagnóstico. Y en esta investigación se descubrió cómo se manejaban las necesidades sexuales de estos niños con diversidad funcional, con estos jóvenes y adultos, ¿verdad? Porque muchos de ellos también son adultos ya, que tenían estas necesidades sexuales y los hallazgos encontrados son alarmantes, porque las madres decían que ellas les encantaría poder contribuir para que sus hijos puedan tener un desarrollo de su sexualidad. Sin embargo, ellas son sus madres y es complicado. Claro. Entonces, ¿cómo el Estado y cómo los gobiernos pueden responder ante esta necesidad? Pues mira, legalizando la prostitución puede ser una vía. Ahí garantizamos 2 cosas. Tenemos a nuestra comunidad de prostitutas o prostitutos o prostitutes, los tenemos protegidos por la salud, ¿verdad? Porque tenemos una profesión regulada. Segundo, podemos atender las necesidades de esta comunidad diversa. Y puede ser alarmante, quizás los conservadores van a pegar el grito en el cielo. O sea, mi creencia, mi ideología no puede cancelar las necesidades de las otras personas. Y tenemos que tener mucho cuidado. O sea, el yo estar en esa creencia tan siquiera es un privilegio porque yo estoy olvidándome de todo lo que tengo y estoy enfocándome en lo que demoniza mi creencia. Y abandono por completo la necesidad de mi gente. Y la apertura. Vivimos en una sociedad diversa. Tenemos un montón de personas que tienen muchas necesidades. En los restaurantes también vemos que a veces no. Yo nunca he visto un menú de comida adaptado para personas ciegas. Nunca lo he visto. Nunca he visto un intérprete de señas en cada restaurante para poderle traducir a las personas sordas lo que dice el menú, lo que le quiere decir el mesero. Sí. Los otros días McDonald's, anuncio no pagado, hizo una campaña de autismo, que de hecho viene de la sede de McDonald's, es una multinacional, so aterrizó a Puerto Rico y ellos tienen menús para personas autistas. Que entonces son con elementos ya gráficos y, ¿verdad? Adaptados a sus necesidades. Pero es bien raro tú ver eso. Es bien raro. O sea, yo honestamente nunca lo he visto. Esos son temas de sostenibilidad ya que vienen de matriz. Exactamente. ¿Okay? Cuando son compañías bien grandes. Así que el tú involucrarte en esos espacios, yo creo que te ayuda a entender cuál es la necesidad, también te pone en perspectiva y te ponen en balance. Porque recuerdas que lo que tienes, a veces lo tienes porque eres tú. Porque te tocó, es inmerecido. Porque te tocó. Porque te tocó. Y por último, tengo aquí como call to action, yo creo que ser vocales en los procesos y las vistas públicas donde se legislan políticas y reglamentaciones para la comunidad, para la ciudadanía.
Sí, hay que ir a las vistas públicas para deliberarse qué es lo que está pasando. Yo creo que tenemos el vivo ejemplo con Roe versus Wade, que se abolió ahora en el Tribunal Supremo, en donde ahora el Estado continúa legislando el derecho de la mujer de poder elegir, y eso porque el Estado lo quiso así. Y es un tema también de seguridad, porque muchas veces, o sea, eso no va a dejar de pasar. Y no, y pasará menos, pero lo triste es que va a pasar de manera insegura. En el clandestinaje. En el clandestinaje. Igual que la prostitución, igual que todo. El hecho de que no esté regulado no significa que no exista, porque la necesidad está. Entonces, ¿cómo nosotros garantizamos el bienestar de nuestra gente? ¿Cómo lo logramos? Tenemos que meternos y tenemos que reconocer primeramente que somos privilegiados. Tenemos que darle voz a aquellos que no la tienen. Aquellos que los han silenciado por todas sus limitaciones y necesidades que no tienen culpa de haberlas tenido. Que les tocó. Así que, amiga, esto despierta muchas pasiones en mí. Yo puedo seguir aquí fuerte. Sí, el llamado. Puede haber muchas personas que no se sientan como identificadas con el este llamado. tema. No, y más que todo con el llamado a ser parte del cambio. De levantar la voz, del tema de las legislaciones y todo. Sí, no necesariamente sería hermoso que tengamos una participación más activa. Yo creo que desde nuestros espacios también lo hacemos bastante. Claro. Pero, sin embargo, si no estamos involucrados de manera tan activa, por lo menos tener la apertura en las conversaciones y no contaminar a la gente con más desinformación cuando se den espacios entre los amigos, entre colegas o lo que sea, ya venir con una narrativa desde el reconocimiento del privilegio. Correcto. Desde tú, por lo menos, ser responsable con las cosas que uno dice, con las cosas que uno comparte, de saber de que, espérate, no, mi punto de partida es distinto al de ellos, y con la receptividad de escuchar qué es lo que los demás tienen que decir y cuál es su realidad. Así que nada, yo creo que hemos, ¿verdad? Creo que hemos cubierto bastante y damos por concluido nuestro tema. Y como siempre queremos darles gracias porque es un privilegio para nosotros poder estar aquí con los querendones y los que siempre nos tratan con mucho amor y cariño, que es Sofía Benio. Sofía Benio, aquí va a salir el... Ay, amiga, yo siempre. La palanca. Aquí va a salir el website, así que la asignación de hoy es que usted entre y les tenemos una sorpresita. Entre, vea los espacios, aquí hay espacios desde para usted trabajar de manera individual, como hacer talleres, brainstorming, reuniones, hay una terraza, o sea que hay espacios también indoor y outdoor. Cuando usted seleccione el espacio que más le guste y el que va a venir a trabajar aquí en San Juan, en el checkout. Esto queda ubicado en San Juan, en el checkout va a haber un espacio para un código. Ahí ponga el código de Los Infelices e independientemente del espacio que sea, va a recibir un 10% de descuento. ¡Wow! Desde el privilegio. Desde el privilegio. Porque es un privilegio haber escuchado esta información y tener un 10% de descuento en este espacio. Exactamente. Para que vayamos entendiendo. Ajá, y como siempre queremos darle gracias a toda nuestra audiencia por su sintonía. Y si a usted le gustó esta información que recibió a través de Spotify, de Apple Podcasts o de YouTube, compártala con todas las personas que usted conoce que sepan que se van a nutrir de esta información. Y además de eso, suscríbase a nuestro canal en YouTube. Suscríbase, dale share, comparte esta información. Dele like al episodio. También estamos tirando shorts fuertes. Así que para la persona que no tenga idea de cómo es que funciona y qué es lo que nosotros hacemos aquí, el trabajo que hacemos, pues le puedes enviar un fragmento de 1 minuto para que pueda ir viendo qué es lo que se habla y poder despertar ese interés y poder seguir creciendo nuestra comunidad de los infelices. Claro, le depositamos en usted la responsabilidad también de ayudarnos a llevar este mensaje. Así que nada, queremos darle las gracias por su sintonía y nos vemos el próximo martes. Hasta la próxima. Chao. Pow.